Porque está delante de quién? En la presencia de Delante de la presencia de nuestro Dios. Ese Dios único, poderoso, que nos cuida, hermanos, en todo el transcurso de la semana, en todo el transcurso de nuestra vida, y que hoy nuevamente nos da ese regalo de estar sentados a su mesa, mis hermanos. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Vamos a meditar unos minutos en la palabra de nuestro Dios. Y ahora quiero hacerle otra pregunta, hermanos. La espiritualidad en nuestra vida como hijo de Dios, ¿en qué prioridad la tenemos? Es importante ejercitar nuestra espiritualidad en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de esta carrera que es ser hijo de Dios. Y que no solamente el ejercitar nuestro espíritu es responsabilidad del ministerio, de quienes se paran a predicar aquí adelante, sino también es responsabilidad de quienes, hermanos, de cada uno de nosotros. Porque es a partir de aquí, de la espiritualidad, de la estatura espiritual, que todos tengamos para poder salir victoriosos en las pruebas, en las tentaciones, para poder ser agradables delante de nuestro Dios, hermanos. Y es por eso que el tema que quiero analizar con ustedes en esta mañana se titula La necesidad de una vida espiritual. ¿Y por qué digo necesidad, hermanos? Porque estos últimos tiempos que estamos viviendo, usted mismo se ha percatado, son tiempos muy difíciles, en los cuales se está cumpliendo la palabra de nuestro Dios, en los cuales nos está dejando ver que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca, y que debemos de poner más empeño, más disciplina, hermanos, en nuestra vida espiritual. Acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 2, versículos 12 al 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 13. Y dice así la palabra de nuestro Dios: y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Sí dice así, hermanos? No, dice, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de ¿quién? Que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con otras palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una invitación, hermanos, pero también una afirmación que nos dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos ese Espíritu de Dios, para que nosotros sepamos lo que Dios pide de cada uno de nosotros, para que con ese Espíritu podamos ser guiados en el camino de un hijo de Dios, y que podamos llegar a esa meta, hermanos, que es poder estar en ese día glorioso, que es poder estar y ver personalmente a nuestro Señor Jesucristo reinando en esta tierra. Ese es el deseo de cada uno de nosotros, ¿no, mis hermanos? Entonces, por eso todos nosotros tenemos esa necesidad de tener una vida espiritual. El objetivo que tengo en esta mañana, hermanos, es entender que es necesario, hermanos, y más que necesario, es urgente ser más espiritual, para poder agradar a Dios y asimismo poder estar con Él en el reino eterno. ¿No cree usted que es urgente que nuestro espíritu crezca más de lo que ya estamos? Porque si lo mantenemos así, hermanos, podemos entrar en un estado de confort, podemos entrar en un estado de comodidad espiritual y podemos estar en vulnerabilidad ante el enemigo. ¿Y a cuántos hemos visto, hermanos, que han estado toda una vida en la iglesia de Dios y que de repente
viene una corriente o sopla un aire extraño y se los lleva. ¿Por qué? Porque no han tenido una verdadera vida espiritual, una vida entregada a las cosas de nuestro Dios. ¿Qué es necesidad, hermanos? Empecemos por definir esta palabra. Necesidad. Hermana Irma, para usted, ¿qué es necesidad? Pues necesidad de algo, no sé cómo explicarle, pero cuando hace falta algo, hay una necesidad. Exactamente, así es. Todos hemos tenido necesidad de algo, ¿no, hermanos? Y dice el diccionario, la necesidad es un impulso o motivación dirigido a satisfacer una carencia de naturaleza variable, como ya sea el alimento, el agua, la vivienda, la protección, el afecto, la seguridad, etc. De todas esas cosas tenemos necesidad, ¿no, hermanos? Tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de tomar agua, tenemos necesidad de recibir afecto. Pero es ese impulso, hermanos, que nos hace ir por más bien subsanar esa carencia que tenemos. Ahora le pregunto, hermanos, ¿cuál es o qué lo impulsa a estar usted aquí? Cada sábado. ¿Qué lo impulsa, hermanos, a estar cantando a nuestro Dios, orando, ayunando? Pues es esa necesidad espiritual, hermanos. Esa necesidad de que Dios entre a nuestro corazón para que nuestro espíritu pueda seguir creciendo y no nos estanquemos. Es por eso que todos los sábados, todos los días de nuestra vida debemos estar en comunión con nuestro Dios y pedirle que subsane esta necesidad para que podamos alcanzar esa plenitud espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Y es una gran responsabilidad que tiene el Hijo de Dios. Entregarse a las cosas espirituales. Ahora, hermanos, me gustaría analizar este tema desde lo particular a lo general. Primero, vamos a analizar, hermanos, cómo está mi espíritu, cómo me estoy presentando delante de mi Dios. ¿Cómo sé que la espiritualidad o la estatura espiritual que yo tengo ahorita en estos momentos es agradable delante de mi Dios? ¿Cómo está mi espiritualidad? Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Tenemos que tener, hermanos, este interés que nos exhorta el apóstol Pablo de desear como los niños recién nacidos la leche materna. Tenemos que tener en nuestro ser ese interés, esa sed de siempre buscar a nuestro Dios, hermanos, para que podamos estar siempre firmes en la fe, para que podamos estar fuertes en nuestra espiritualidad, y cuando vengan las pruebas no nos tambaleen, hermanos. El interés por las cosas de nuestro Dios nos debe de embargar todos los días de nuestra vida, hermanos. Necesitar esa comunión con nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, al despertarnos necesitamos hablar primeramente con nuestro Dios antes de hacer cualquier cosa? Al dormirnos, en el transcurso del día, estar hablando con nuestro Dios. Son cosas que debemos de reflexionar. ¿Cómo está mi comunión con Dios? Y analizar, hermanos, si mi espíritu es agradable delante de mi Dios. ¿Cómo me ven los demás? Tanto en la iglesia como afuera, en el trabajo, en las escuelas. Si me ven diferente, mi comportamiento, mi vocabulario. ¿Estoy reflejando realmente mi espiritualidad?
Pero ¿cómo lo voy a hacer, hermano, si no tengo el interés de entregarme a las cosas de Dios? O quizás si tengo esa pereza de entregarme a la oración, de entregarme al ayuno, de utilizar todas esas herramientas espirituales que edifican mi espiritualidad, que me hacen crecer y que me hacen así mismo contagiar esa espiritualidad a los que me rodean. La comunión con Dios debe estar siempre en mi pensamiento, hermanos, porque Satanás solamente busca una oportunidad para poder destruirnos, porque todos sabemos lo que dice la palabra, que Satanás está como león rugiente, buscando solamente una oportunidad, una rendijita que dejemos abierta para que venga a hacer estragos en este templo, en esta casa que nuestro Dios ya ha limpiado. ¿Se necesitará de espiritualidad para poder vencer al enemigo, hermanos? Sí. Claro que sí. Y la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de varones, de mujeres entregadas a las cosas de Dios que pudieron vencer las pruebas. Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Sí se fijan, hermanos? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Carnal? Es espiritual primeramente. Pero ¿cómo voy a vencer esas pruebas? ¿Cómo voy a vencer al adversario que es Satanás si no tengo un buen espíritu? Si mi nivel espiritual está muy bajo. Porque mi lucha no es contra carne y sangre. Mi lucha es contra esas huestes espirituales, contra toda la maldad que hay en este mundo. Y si mi espíritu no está fortalecido, hermanos, la maldad puede entrar en mí, puede contaminarme y puede hacerme perder el camino de mi Dios. Lo que veíamos en la escuela sabática. Se necesita de mucha espiritualidad para poder vencer las tentaciones, las pruebas. Y es a través de la espiritualidad que también nosotros nos probamos a nosotros mismos. Le demostramos a Dios qué tan sinceros somos con Él, diciéndole que lo amamos. Le demostramos a Dios si realmente lo que decimos lo hacemos con nuestros actos. Si se fijan, es un análisis que necesitamos hacer todos los días en nuestra vida. Y si ya hemos detectado, hermanos, esas áreas que nos hace falta trabajar espiritualmente, entonces hay que tener disciplina, porque para todo hay que ser disciplinados, hermanos. Porque si no tenemos disciplina, tampoco vamos a poder lograr nada. Vemos a los siervos de Dios, Pablo, Pedro, ellos eran disciplinados en la fe. Ellos eran disciplinados en su espiritualidad, y tanto así que enseñaban a ser disciplinados a todos aquellos que les predicaban. Pero si relajamos nuestra disciplina, podemos decir, bueno, hoy no oro, mañana sí. Hoy no leo la Biblia, me siento fatigado. Mañana sí. ¿Y qué tal si mañana no despertamos, hermanos? ¿Quién nos asegura que vamos a estar el día de mañana? Por eso, hermanos, el tema de la necesidad de una vida espiritual es de vital importancia tomarlo en cuenta, porque los tiempos, hermanos, ahorita son muy malos, muy peligrosos, que están contaminando a la iglesia de una manera extremadamente rápida. Satanás está entrando a invadir el pueblo de Dios.
y está alejando a todos nosotros, si lo permitimos, del amor de nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, la espiritualidad en familia es importante también. Si la espiritualidad en uno mismo es importante, mucho más en la familia. Porque nosotros como familias de Dios debemos de tener el Espíritu de Dios siempre presentes. Y siempre debemos de tener esa fortaleza espiritual, porque también como familia pasamos muchas pruebas. Porque también como familia necesitamos tener una vida espiritual delante de nuestro Dios y dar ese ejemplo. Las cabezas de hogar, mis hermanos varones, responsabilidad tenemos delante de nuestro Dios de siempre velar por nuestras familias, por la espiritualidad de cada uno de los integrantes. Génesis capítulo 35, verso 2. Vamos a ver un ejemplo. Génesis capítulo 35, versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Aquí Jacob estaba diciendo a su familia: quitad todos esos dioses ajenos. Hermanos, en la actualidad, nosotros como varones, como cabezas de hogar, estamos al pendiente de los dioses ajenos que puedan estar entrando a nuestra familia. ¿Y cuáles son esos dioses ajenos? Redes sociales, celular, tablet, televisión. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿En qué se está aprovechando el tiempo, hermanos? ¿A darle todo nuestro tiempo a estos dioses ajenos? ¿O invertirle el tiempo, hermanos, a las cosas de nuestro Dios? Que sabemos que todas estas cosas nos van a traer bendición, nos van a traer la vida eterna. Y si vemos, hermanos, y si ya detectamos también que hay dioses ajenos en nuestra familia y no hacemos nada, nos volvemos cómplices. Y eso también nos va a demandar Dios. Porque Dios nos ha dado una responsabilidad. Y Dios nos va a decir: yo te di mi camino, yo te di mi palabra y te enseñé la senda de justicia por la que debes de andar. ¿Por qué no has hecho nada? Pero también, hermanos, está el caso contrario, en que hay varones, en que hay cabezas de hogar preocupados por la santificación de su familia. Y que día a día se preocupan por encaminar a sus hijos, por encaminar a todos los miembros por ese camino de santidad. Se preocupan por tener el estudio de la palabra de Dios, por exhortar en hacer uso de las herramientas espirituales. Así como lo hacía Jacob, que le decía a sus familias: quiten todos esos dioses ajenos, limpiense y muden su vestimenta, sus vestidos. Tenemos entonces, hermanos, varones, cabezas de familia, velad por la espiritualidad de nuestra familia. Y así mismo, hermanos, si somos espirituales en familia, vamos a ser ejemplo para las demás personas, tanto para aquí en la iglesia como para las personas que nos vean allá afuera. Vamos a ser ese ejemplo de santificación, pero sobre todo vamos a ser agradables y aceptos delante de nuestro Dios, para que cuando Él venga podamos entregarle una familia entregada a las cosas de nuestro Dios. Y hermanos, si somos una familia santificada, si somos familias espirituales, nuestro Dios nos toma más en cuenta y derrama sus bendiciones. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, verso 18.
Asimismo, a los de su generación, con todos sus niños y sus mujeres y sus hijos e hijas, a toda la familia, porque con fidelidad, ¿qué, hermanos? Se consagraban a las cosas santas. Aquí está un claro ejemplo de cuando somos familias entregadas a las cosas de nuestro Dios. Nuestro Dios nos toma en cuenta y hace descender bendiciones hasta que sobreabunden. Y si hay plagas pasando por el mundo, hermanos, nuestro Dios nos resguarda. Cuando fue lo de la pandemia del COVID, hermanos, nuestro Dios nos ha guardado. Nuestro Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Pero hay quienes también Dios los llamó a descansar. Y es aquí, hermanos, donde nosotros debemos de reflexionar. Si Dios me está dando esta segunda oportunidad, ¿qué tengo que hacer? Aprovechar el tiempo, hermanos, ahorita que todavía lo tenemos. Aprovechar este periodo de gracia, hermanos, no para estar en ese confort, sino para salir de él y para buscar esa espiritualidad, esa plenitud espiritual que nos demanda nuestro Señor, porque somos hijos suyos. Y para que nuestro Dios nos diga: yo te resguardo, tienes mi bendición, porque con fidelidad te consagras, tú y tu familia, a las cosas santas. Qué hermoso, ¿no, hermanos, escuchar palabras así de nuestro Dios? Y que podamos ser ejemplo, hermanos, para las demás familias. Que podamos ser familias agradables a los ojos de nuestro Dios. Y una vez, hermanos, que somos familias santificadas, que somos familias espirituales, pues obviamente se conforma también una iglesia espiritual. Es importante tener espiritualidad también en la iglesia. Pues claro que sí, mis hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo viene y va a venir por su iglesia. ¿Y cómo va a estar su iglesia? ¿Con qué espiritualidad va a estar? Apocalipsis capítulo 3. Que podamos ser esta iglesia, hermanos, que nuestro Dios le decía estas palabras a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado, ¿qué, hermanos? Mi palabra, y no has negado mi nombre. Versículo 10: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y nuevamente nos dice nuestro Dios: los tiempos están cerca, hermanos. La hora de la tentación para probar a todo el mundo se acerca. Pero dice aquí que si somos una iglesia entregada a lo espiritual, a las cosas santas, nuestro Dios nos va a guardar de todas aquellas plagas que han de venir a este mundo, hermanos. Y esto es un aliciente para nosotros, es una motivación para seguir necesitando crecer en la espiritualidad. ¿O no lo quiere usted así, hermano? Dios nos está diciendo: porque has guardado la palabra, porque has guardado mis decretos, yo te guardaré en el día postrero. Qué hermosa promesa, hermanos, tenemos delante de nuestro Dios. Y hoy en día, hermanos, nos sigue guardando nuestro Dios. Aunque a veces nuestro comportamiento no sea idóneo, aunque a veces nuestras acciones delante de nuestro Dios
sean contrarias a lo que le hemos dicho. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros porque somos su pueblo, porque somos su iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo quiere venir por una iglesia fuerte en espíritu. Y como iglesia, hermanos, entonces debemos de vivir plenamente en espiritualidad, sin ser carnales, que no haya en nosotros algún tipo de pleitesía, algún tipo de celos, algún tipo de carnalidad, hermanos. Eso ya debe de estar desaparecido en nosotros, hermanos, porque tenemos el Espíritu de nuestro Dios. Y solo así, hermanos, vamos a poder ser agradables como iglesia delante de nuestro Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga, va a poder encontrar a una novia ataviada, esperándole para poder entrar a las bodas del Cordero. Qué hermoso, ¿no lo cree usted así? Hermosa promesa que tenemos, siempre y cuando nosotros, hermanos, seamos más espirituales y que nuestra carnalidad pase a segundo término. Que nuestra espiritualidad sea siempre, hermanos, la que sobresalga de nosotros. Que si alguien me ofendió, yo no le voy a responder de la misma manera, sino al contrario, que sea yo el ofendido el que vaya y busque arreglar esa situación. Porque delante de nuestro Dios no podemos estar así. Y hermanos, ya se acerca una fecha muy importante, que es la cena del Señor. ¿Con qué espiritualidad vamos a llegar a ese evento tan importante en nuestras vidas, hermanos? Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos, hermanos, que nuestro Dios está cerca de nosotros y que cuando le buscamos, Él está ahí para contestarnos. Y pidámosle que seamos más espirituales. Pidámosle, hermanos, que Él fortalezca nuestra fe, que fortalezca nuestra santidad y que nos haga ser hermanos y hermanas llenos de su Espíritu. Por favor, póngase de pie. Quiero concluir con la cita de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Y sigamos esta recomendación, hermanos, que nos hace el apóstol Pablo para nuestra vida espiritual. Lo tenemos, hermanos, Tito, capítulo 2, versos del 7 al 8, y dice así la palabra de nuestro Dios: mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.